Hola, ¿me extrañaron? Los Bulgeroni son una de las familias más ricas de la Argentina. Se calcula que tienen una fortuna de más de 5.000 millones de dólares, o al menos lo declarado. Son considerados los reyes del petróleo en el país y manejan más de 600 estaciones de servicio con su marca Axion. Pero ese no es su único negocio, porque hay mucho más y acá les voy a hacer un resumen de todo. Desde los millones de dólares que hacen con exportación de vino hasta el mega tambo que tienen en Uruguay. Así que arranquemos porque hay mucho para contar. ¡Vamos! Los miembros más importantes del clan Bulgeroni. Alejandro Pedro, magnate petrolero, ingeniero él, también estudió en la UBA. Hoy el segundo hombre más rico del país, con una fortuna que supera los 4.900 millones de dólares. Fue hasta hace, por lo menos en 2020, era el más rico del país. A su lado, Carlos Bulgeroni, su hermano menor. Pero durante muchos años Carlos, a pesar de ser el menor, fue el líder de la empresa, un gran negociador, gran lobista, mientras que su hermano mayor, Alejandro Pedro, fue más bien el cerebro técnico dentro del grupo. ¿Cuál es la piedra fundacional? Bridas, la empresa que fundó el padre de Alejandro y de Carlos allá por 1948. Ellos hoy tienen el 50%, el otro 50% lo tiene la estatal china Kenoc. Esta empresa Bridas empezó primero como proveedora para otras petroleras y después terminó transformándose en una de las 3 petroleras más importantes en los 90 y hoy la primera petrolera privada del país. A través de Bridas, ellos justamente tienen el 25% de Pan American Energy. Pan American Energy, hablamos de un grupo totalmente integrado dentro de la industria petrolera. Maneja desde la parte del upstream, es todo lo que es exploración, producción de crudo, ¿no? de esos hidrocarburos. Estamos hablando de, primero, más de 4.000 pozos en el Golfo de San Jorge, ¿no? Hablamos toda esa parte entre Chubut y Santa Cruz, donde ellos tienen uno de sus yacimientos o sus áreas más importantes, que es Cerro Dragón. Después también tenés varias áreas en Vaca Muerta. Y en downstream tienen una refinería en Campana. Y tienen además más de 600 estaciones de servicio con Axion Energy, que es su marca. Producen lubricantes y manejan con Axion Energy un 16% también de todo ese negocio de combustibles líquidos. Factura alrededor de unos 5.000 millones de dólares, como para que se den una idea lo que mueven. No solo en Argentina, sino también esto sumado entre lo que es la producción en Argentina, en México y en Bolivia. En Estados Unidos ellos tienen una empresa que se llama BEUSA, que lo que hace es operación de pozos de oil and gas. Y además tienen una compañía que se llama Evolution Well Services, que lo que hace es que brinda servicios a otras petroleras de, escuchen bien, fracking eléctrico. Atención, yo digo reyes del petróleo, sin embargo, no es el único negocio que tienen. Porque Alejandro, en el 2000, empezó primero con cosecha de olivares, y empezó a desarrollar también sus aceites de oliva en Uruguay. Después también, en 2007, por ahí, empezó a meterse en el negocio del vino, de las bodegas. Lo que es Bodega Garzón en Uruguay, hoy es considerado uno de los 50 viñedos más importantes o mejores del mundo dentro de esas listas de Top Vineyards. Y Alejandro además es dueño de lo que es el grupo Avinea, que tiene, entre otras marcas, por ejemplo, no sé si vieron los vinos Argento, tiene viñedos en Argentina, en Uruguay, en Australia y en Estados Unidos. Produce alrededor de casi, 10 millones de litros de vino, de lo cual la mayoría lo exporta. Y eso lo vamos a ver también en otros negocios, como el de los arándanos y el de las cerezas en Chubut y Entre Ríos, y el negocio lácteo que tiene en Uruguay con Estancia del Lago. Todo esto que vimos recién es la foto final de lo que es la fortuna o los negocios de los Bulgeroni. Ahora tenemos que ver cómo empezó. La familia Bulgeroni viene de inmigrantes italianos. Ellos vinieron desde Génova, Don Ángel Bulgeroni. Él era hijo de inmigrantes italianos que se habían asentado en Rufino. Ahí Don Ángel Bulgeroni abrió un almacén de ramos generales, algo que hacían muchos inmigrantes en ese momento, ¿no? Que vendía de todo. El niño que ven ahí a la izquierda de Ángel Bulgeroni es
su primogénito. Cuando Alejandro Ángel tenía 22 años, allá por 1940, se vino para Buenos Aires solo a los 22 años, alquiló una oficina y todos los días lo que hacía era mirar el boletín oficial. Y en el boletín oficial veía que había muchas licitaciones de YPF. Y de golpe encontró una que le llamó la atención, que era YPF buscaba a alguien que le fabrique bridas, que es ese anillo que vemos ahí. Une las dos partes de los caños, ¿no? Por donde pasa el combustible, donde pasa el crudo. Dijo, esta es la mía. Él termina ganando esta licitación y de a poco va ganando más licitaciones y se convierte en un gran proveedor de las petroleras, en particular de YPF. El primer quizás gran despegue de bridas se da en 1963 y ahí lo tenemos a el entonces presidente Arturo Illia. ¿Qué hizo Arturo Illia apenas asumió? Anuló los contratos petroleros con las petroleras extranjeras que se había firmado durante el gobierno de Frondizi. Entonces, por ejemplo, el estadounidense Amoco dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo ya había invertido un montón de plata, tengo todos los equipos. Los termina vendiendo. ¿A quién? A Alejandro Ángel Bulgeroni. Entonces ahí él, a precio de ganga, compra casi regalados estas máquinas de perforación, de terminación y de dar servicio a los pozos, pasa a decir, che, bueno, yo también puedo hacer trabajo de exploración en los pozos. Y así fue creciendo y consolidándose Bridas. Cuestión, yo les dije entonces que Alejandro Pedro y Carlos ya habían nacido y de a poco se fueron metiendo en el negocio. Porque don Alejandro Ángel, el patriarca, manejó todo hasta 1974. ¿Qué pasó ese año? Ese año lo secuestran. Pero Carlos cuenta que su padre, después del rescate, quedó muy afectado mental y físicamente, ¿no? En cuanto a salud. Y empezó a delegar el manejo de la empresa hacia sus dos hijos, primero con un doble comando y después con un liderazgo ya más marcado de Carlos. Y finalmente Alejandro Ángel muere en 1985 en los Estados Unidos por temas cardíacos. Entre 1976 y 1989 el grupo Bridas pasó a tener de 7 empresas a tener más de 50. Carlos se convirtió en el gran lobista, ¿sí? El capitán de la industria, porque tenía muy buena sintonía, una gran amistad con muchos de los presidentes. Él reconoce una amistad con Videla, reconoce además haber tenido buena relación, buen vínculo con Alfonsín. Con Menem también tuvo un vínculo muy cercano. Dentro de lo que fue el negocio petrolero, Bridas en esas décadas 70, 80, 90 tuvo una mega expansión. Exploración de pozos, exploración offshore. Ganó concesiones y toda esta expansión la financiaba ¿con qué? Con deuda externa. O sea, en esa época los grandes grupos lo que hacían era tomar deuda de instituciones extranjeras y con eso financiaban su crecimiento. Para que se den una idea, Bridas tenía más de 600 millones de dólares de deuda. En 1981 tiene un gran beneficio por parte del Estado, que fue los seguros de cambio. Una medida del Banco Central que dicen que fue quizás una idea de Domingo Cavallo cuando estaba al frente del Banco Central y después termina siendo lanzada por su sucesor. Una medida que lo que se llama estatización de la deuda externa privada. Es decir, todas las empresas que tenían deuda externa con estas instituciones, lo que hicieron fue transferir su deuda a el Banco Central. Y eso fue un gran beneficio para varias empresas, entre ellas para Bridas. En el 89, Carlos Bulgeroni estuvo a punto de ser ministro, por lo menos fue considerado para ser ministro de Economía. En esa época también estuvo a punto de venderse Bridas a Shell, pero según leí ahí a Facu Zonati, no se vendió por la madre de Carlos y de Alejandro, porque ella decía, che, la empresa se tiene que mantener en la familia, y entonces no tienen que vender el 100%, nos tenemos que quedar una parte, y Shell, si compraba, quería comprar todo. Vamos a profundizar un poco sobre esto más adelante, en breve. Ellos necesitaban dar el gran golpe de expansión, porque veían que se venían las petroleras grandes como Chevron, Repsol, Petrobras, y ellos no tenían la espalda, necesitaban un socio. En 1997, Bridas se fusiona con Amoco, la American Oil Company, y así es como nace Pan American Energy. Un 60% de Amoco y un 40% de Bridas. Con esta fusión, la empresa duplicó su tamaño y se convirtió
en una de las 3 petroleras más importantes del país. Al año siguiente Amoco es absorbida por British Petroleum en una mega operación que crea a un gigante que factura más de 110.000 millones de dólares. Pasó a ser socio de British Petroleum. No solo le dio tamaño, sino que le dio acceso a algo muy importante, que es el Cerro Dragón, ahí en el Golfo de San Jorge. Se convirtió en los años venideros en la gran joya de Pan American Energy por su volumen de producción récord, por los números que le permitieron no solo aplastar a la competencia, sino también convertirse en un gigante de la exportación de hidrocarburos. En esa época, de los primeros años del kirchnerismo, hubo una política de retenciones con respecto a los hidrocarburos, una política de control de precios también de la energía en todo sentido para controlar lo que era la inflación, mientras que los Bulgeroni, ellos lograron una buena sintonía con Julio De Vido, como todos los empresarios que han logrado tener buenos años durante el kirchnerismo. Ellos con Cerro Dragón tuvieron una etapa dorada, ¿no? Con crecimiento de doble dígito en producción de gas, doble dígito en producción de petróleo. En 10 años, ellos duplicaron sus ganancias. Más de 200 millones de dólares ganaban. Tenían el beneficio que producían un tipo de petróleo que era muy difícil de procesar acá. Se lo ofrecían a las refinadoras podían agarrar solamente una parte y el resto lo exportaban. En esta buena sintonía que empezaron a tener, en 2007 lograron la extensión de la concesión de Cerro Dragón por 20 años más una cláusula gatillo de otros 20 años más, o sea, 40 años. Hubo bastante polémica con algunas denuncias por parte de la oposición por supuestos sobornos del grupo Bridas a políticos para que aprueben justamente estos 40 años de concesión. Y en 2012, para sellar un poco lo que era esa buena sintonía con el gobierno, se sacan esa foto en esa conferencia de prensa con Carlos y Alejandro Bulgeroni y Miguel Galuccio, que era quizás uno de los primeros grandes anuncios de YPF post expropiación en 2012. Fue la primera petrolera privada que firmó un proyecto de exploración para invertir junto a YPF. Pero yo les conté que la fusión con Amoco había sido como un gran despegue, pero no es la consolidación como un imperio petrolero. Allá por 2007 más o menos, ExxonMobil, una de las grandes petroleras del mundo, dueña de la marca de estaciones de servicio Esso, decide vender su red de estaciones de servicio o su red de downstream en la Argentina. Y los Bulgeroni empezaron a mirarla con bastante interés, porque decían, si nosotros no la compramos, va a venir otro Salamín, la va a comprar y nos va a joder. British Petroleum no estaba muy convencido de hacer esa compra, y Bridas por su cuenta no podía hacerla, no tenía la estructura, el bolsillo, la espalda. Carlos Bulgeroni hizo buenas migas con los chinos, entonces empezó a negociar y en 2010 logró la venta del 50% de Bridas a la empresa de petróleo estatal china, China National Offshore Oil Corporation, por 3.100 millones de dólares. Una venta realmente, una cifra estratosférica. Y con esa plata, después fueron en 2012 y le pagaron 600 millones de dólares a ExxonMobil por todos sus activos de downstream en la Argentina, incluida la refinería en Campana y todas las estaciones de servicio. En 2016 muere Carlos Bulgeroni y el que toma un poco su rol en la empresa es su hijo, Marcos Bulgeroni, como CEO de Pan American Energy. Y en 2017 se da, ahora sí, la consolidación, lo que era eso, que se convirtió en Action, lo habían comprado por su cuenta, como Bridas, no dentro de Pan American Energy. Entonces, British Petroleum decide absorber también la parte de Action Energy y conforman en 2017 lo que se conoce como Pan American Energy Group, 50% de British Petroleum y 50% de Bridas. Entonces, así es como se conformó este gran grupo petrolero. Si te gustó esta historia, te invito a darle like, comentar el video y por supuesto suscribirte a este canal. Este es un resumen del stream original para los que no quieren fumarme hablando durante una hora. Pero hay muchas más historias de millonarios que les voy a dejar en esta lista por acá por si quieren verlas y nosotros nos vemos la próxima. What?